Congruencia de triángulos. Dos triángulos, en este caso A, B y C, llamado triángulo 1, con D, E y F, llamado triángulo 2, son congruentes si y solo si existe una correspondencia biunívoca entre sus vértices, de tal modo que los lados correspondientes sean congruentes y los ángulos homólogos también sean congruentes. Así, con respecto a los triángulos ABC y D, E y F que vemos en la pantalla, o 1 y 2, decimos que son congruentes y los denotamos así, si solo si existen las correspondencias biunívocas mencionadas anteriormente. Y esto lo denotaremos así con respecto a sus vértices. Que el vértice A sea correspondiente con el D, que el B sea correspondiente con el E y que el C sea correspondiente con el F. Para dejarlo expresado de una forma más gráfica, vamos a poner cada vértice con el color respectivo que aparece en la pantalla. El A con el D, el B con el E y finalmente el C con el F. Entonces de esto podemos deducir lo siguiente. Que el trazo AB es congruente con el trazo DE, ya que sus lados homólogos respectivos son congruentes. Entonces de eso podemos deducir que el ángulo ABC, o sea el ángulo que se forma aquí, es congruente con el ángulo DEF, o sea el ángulo que se forma aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el mismo valor. Y así mismo podemos decirlo con el BCEF, CA y FA, con esos trazos y con los ángulos formados por lo que ustedes ya ven aquí. Criterios de congruencia de triángulos. Los criterios de congruencia de triángulos establecen condiciones necesarias y suficientes para que dos triángulos sean congruentes sin tener que verificar el cumplimiento de las 6 condiciones dadas por la definición anterior. Bien, vamos con el primer criterio de congruencia. El primer criterio es el más simple y sencillo de todos y se llama el criterio del lado, 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 o para un recordatorio más fácil, LLL. Este criterio nos dice que dos triángulos que tienen sus tres lados correspondientes de igual medida son congruentes entre sí. En este caso, el lado AB, que es correspondiente al DE, tiene la medida XX. El lado EF, que es correspondiente con el BC, tiene la medida YY. Y finalmente el lado correspondiente FD con el CA tienen la medida ZZ. Entonces así sabemos que dos triángulos son congruentes por el criterio de lado, lado, lado. Segundo criterio de congruencia de triángulos es el criterio del lado, ángulo, lado, o LAL, una forma de recordar más fácil. Bien, ¿qué nos dice este criterio? Simplemente que dos triángulos que tienen dos lados correspondientes de igual medida y el ángulo comprometido por ellos también de igual medida son congruentes. Así de sencillo. Entonces lo graficamos así. El lado AB es congruente con el DE y tiene la misma medida XX. El CB es correspondiente con el EF por II. Y el ángulo comprometido entre estos dos lados es del mismo valor, P y P. Entonces así podemos definir que un triángulo es congruente por el criterio de lado, ángulo, lado. Tercer y último criterio de congruencia de triángulos: ángulo, lado, ángulo, o una forma más simple de abreviar, ALA. Sí, así es, ALA. ¿Qué nos dice este tercer criterio? Que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado adyacente a ellos de igual medida. Entonces tenemos dos ángulos, Q y P, y el lado adyacente BC. Entonces Q, P, P,
BC es correspondiente con EF y ambos valen Y. Entonces aquí está los ángulos y el lado adyacente. Los ángulos y el lado adyacente. Por lo tanto son congruentes por el criterio de ala.